Buenas tardes a todas las personas que nos estén en este momento viendo, escuchando. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes por sus excelentes y densísimas y muy interesantes eh, intervenciones. Y ahora pasamos al turno en directo, al turno de preguntas, al turno de diálogo. Y estamos abiertos a recibir preguntas de fuera. Tenemos una ya. Yo voy a dar prioridad a las que tengamos para don Santiago González, que tendrá que abandonar por motivos importantes la mesa a las 7:20, es decir, dentro como de 20 minutos. Y bueno, pues priorizaremos eso, pero tenemos bastante tiempo mientras tanto. Como no hay en este momento ninguna pregunta para don Santiago González, yo sí tengo una para él. Y es, me parece que has dicho que estáis pensando no solo en las olas de calor de hasta ahora, sino también en las que se nos vienen ahora en el futuro con la crisis climática. Y mi pregunta es, ¿está el Ministerio de Sanidad interviniendo o tomando medidas con otros ministerios que tienen mucha, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, de Vivienda, porque hemos visto con las intervenciones, bueno, con las mismas tuyas, pero también con la de Ponte, con la de Luis, la relación que tiene la mortalidad por calor con, por ejemplo, con la calidad de la vivienda o con la planificación de las ciudades, con todo eso. ¿Estáis haciendo cosas así también en ese sentido? Sí, de hecho, bueno, esto todavía quizá no estamos trabajando en un plan nacional de salud y medio ambiente. Y estamos trabajando en coordinación, sobre todo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero también con otros ministerios, como has comentado, con Fomento, con Industria, porque queremos hacer un plan que contemple todos estos retos ambientales que tenemos en el futuro. No solo las temperaturas, de hecho el plan de temperaturas es el plan que tenemos más rodado, pero en los últimos años también hicimos un plan de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores. Teníamos el Observatorio de Salud y Cambio Climático con una serie de documentos bastante interesantes, los indicadores de salud y cambio climático, y en todos ellos hemos estado colaborando sobre todo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque bueno, creemos que de hecho el futuro va por como habíamos comentado esta mañana por teléfono, va por los planes incluso integrados, no solo las temperaturas, de hecho con la vivienda o con la calidad de las infraestructuras que tengamos, sino que muchos de estos riesgos ambientales están muy íntimamente vinculados entre sí. Hablábamos de cómo están relacionadas estos episodios, por ejemplo, de intrusiones de polvo sahariano con episodios de elevadas temperaturas y cómo los efectos de una peor calidad del aire en estos episodios por la presencia de partículas potencian los efectos de la temperatura o viceversa, o los efectos de la temperatura potencian estos efectos nocivos de la contaminación. Y desde luego que es un tema que hemos venido desarrollando siempre con otros ministerios, pero ahora con el plan de salud y medio ambiente se está intensificando esta coordinación. Desde luego es fundamental, no podría ser de otra manera. De hecho, como ves, el Ministerio de Sanidad estaría un poco ciego si no. Se tiene que alimentar de toda la información que nos suministran desde el área de medio ambiente, ¿no? para realizar nuestro trabajo. No solo alimentaros, sino también hacer propuestas para los otros ministerios, ¿no? Para que ellos desde luego, es una corriente bidireccional, desde luego, está claro. Y mira, otra pregunta también para ti. Has hablado mucho de la mortalidad provocada por las olas de calor, pero ¿y la morbilidad? ¿Qué enfermedades aumentan
por efecto del calor, si es que hay alguna. Lo que vemos, a ver, lo que nosotros hemos visto, lo que analizamos es un incremento de la mortalidad por todas las causas. A ver, esto obedece a que la temperatura es un factor que podríamos decir que es acelerador de una mortalidad en la población, sobre todo en las personas más vulnerables que tengan ya enfermedades de base de por sí o en personas mayores, es un acelerador de una serie de procesos que pueden conducir a la muerte. Y una muerte que no se va a consignar, evidentemente, como muerte por exceso de temperaturas. Como hemos visto al principio, ese número de muertes consignadas por exceso de temperatura, golpe de calor, es relativamente bajo. Lo importante, lo preocupante de este tema es ese aumento evidente de la mortalidad por todas las causas, esa aceleración de muertes que tienen lugar en estos episodios de altas temperaturas. Luis, Antonio, ¿tenéis alguna pregunta para Santiago? Sí, Luis. Yo sí. Y Antonio. Pues en línea a lo que estabas comentando, Antonio, a mí también me gustaría preguntar a Santiago y primero agradecer las exposiciones, porque he aprendido bastante ahora mismo en tan poco tiempo, de preguntar también y ver la situación en que nos encontramos con todo aquello que sabemos, como nos han expuesto tanto Antonio como Santiago. ¿Por qué nos cuesta tanto actuar? ¿Por qué nos cuesta tanto aumentar la ambición para evitar un cambio climático catastrófico? Y en ese sentido me gustaría preguntar a Santiago, y relacionado con mi ponencia, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad para atajar el problema grave que tenemos con la mala alimentación en España? Es fundamental que, por ejemplo, los comedores escolares u otros comedores colectivos, pues adoptemos dietas sanas y sostenibles para poder, por un lado, tener una buena salud, pero por otro lado, y principalmente, porque para mí es lo más importante, conseguir reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, sí, no, desde luego es una cuestión importantísima. La lástima es que muchas veces estas cuestiones las tenemos desde la administración compartimentadas en diferentes estructuras, incluso ministeriales. De hecho, recientemente, la Agencia de Seguridad Alimentaria, que sería un poco la que llevaría todo este tipo de temas relacionados con la alimentación, está ahora integrada en el Ministerio de Consumo. Y toda esta serie de factores relacionados con la alimentación, con los hábitos de vida, incluso con nuestro modo de vivir a nivel local, nuestro modo de vivir en las ciudades, tiene un interés muy grande. Y existen otros departamentos, por ejemplo, la Subdirección General de Promoción de la Salud del Ministerio, que no es la estructura orgánica donde me encuadro yo, que sí que sabemos que está desarrollando una tarea bastante importante en este sentido. De hecho, yo invito a todos, hay una página, si googlean, por ejemplo, en Internet, hábitos de vida saludables, es una página del Ministerio de Sanidad, de la Subdirección General de Promoción de Prevención de Promoción de la Salud. Y aquí podrían encontrar bastante información, bastantes materiales relacionados también con este tipo de hábitos que van a ser más saludables, desde luego. Quizás, pero le vamos a dar paso a la pregunta, Antonio. Quizá tu respuesta, Santiago, me hace pensar que ante una emergencia como esta, lo que haga falta sea una estructura que piense globalmente en lo que está sucediendo, porque hablas de compartimentación, ¿no? Sé que hay distintos departamentos o direcciones generales que se ocupan de esto, cuando yo creo que una cosa tan gorda como la que se nos viene encima requeriría de una unidad de mando, por decirlo de alguna manera. Sí, desde luego, a ver, es un tema, pero bueno, que es algo que supera de largo mis atribuciones, pero bueno, es un tema del que se ha hablado muchas veces de volver a reactivar los observatorios de salud y cambio climático, de darles más entidad.
porque son los lugares donde se pueden recoger de una manera conjunta y coordinada todo este tipo de cosas. Hombre, desde luego, a nivel del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico funciona fenomenalmente la Oficina Española de Cambio Climático, tiene una potencia y una fuerza y una capacidad técnica muy importante y yo creo que en ese sentido, bueno, pues también estamos bien respaldados, al menos en la parte de sanidad. Santiago, discúlpame, te interrumpo un poco porque hay una pregunta de Antonio de Apunte para ti y después ya vamos a dar paso a las preguntas para el resto de los ponentes. Antonio. Sí, bueno, mi pregunta era como doble, ¿no? Una es el plan... Preguntas breves y respuestas breves también, porque tenemos algunas preguntas también. El Plan Nacional de Salud Ambiental, ¿cuándo va a salir, si sabes? Digo, porque yo participé en el grupo de contaminación del aire y esto fue hace meses. Supongo que la pandemia ha retrasado las cosas, ¿no? Pero sería muy importante que saliera, ya que ha salido ahora, ¿no? El plan, el macroplan, ¿no? De adaptación al cambio climático y la estrategia, etcétera. Pues era saber si teníais alguna fecha concreta. Y lo segundo es el plan de prevención de olas de calor, ¿no? Que nos has contado. Yo creo que es uno de los éxitos del Ministerio de Sanidad, ¿no? La pregunta que tengo es ¿por qué no se hace algo parecido, por ejemplo, con relación a la contaminación atmosférica? Que aunque los contaminantes que afectan a la salud no son los mismos que las emisiones contaminantes que causan el cambio climático, están claramente íntimamente relacionadas por razones por movilidad, en fin, energías utilizables y demás, ¿no? Entonces, digo esto porque yo vivo en la tercera ciudad más contaminada de España, ¿no? De contaminación atmosférica, ¿no? Y yo diría que echamos de menos que la máxima autoridad sanitaria, que creo que es, no en términos de autoridad legal, jurídica o incluso política, ¿no? Pero creo que simbólica, sí lo es, el Ministerio de Sanidad, echamos de menos no tanto la investigación epidemiológica, que si la hacen, ¿no? Se hace, es mucho más la intensidad de propuestas de intervención, por ejemplo, para la reducción de la contaminación atmosférica, los llamamientos a las autoridades locales para introducir medidas, etcétera, que reduzcan los niveles de contaminación atmosférica, y etcétera. No quiero enrollarme mucho más, ¿no? Pero la sensación es que somos muy poquitos los que hablamos de salud y contaminación atmosférica y la máxima autoridad no presiona, entre comillas, lo de presionar, cómo se debiera en un tema que creo que es bastante grave. Antonio, disculpadme que intervenga. Tenemos 15 minutos más y tenemos dos ponentes. Santiago responde con... Sí, muy brevemente. En relación a la primera cuestión, muy breve tiempo. O sea, tenemos un borrador ya terminado y queríamos empezar ya ha circulado por distintos departamentos ministeriales y queríamos ya muy en breve presentarlo ante las comunidades autónomas y bueno, para empezar a trabajar sobre plazos, pues no te puedo decir, pero va a ser en unas fechas muy próximas. Vale, y la segunda pregunta. En relación a la segunda cuestión, estoy de acuerdo contigo. De hecho, el leitmotiv para las políticas de reducción de la contaminación atmosférica tiene que ser el impacto sobre la salud. Eso está claro, eso desde luego. Uno, de hecho, y quizás sea una de las medidas que queremos empezar cuanto antes es el plan de prevención ante situaciones episódicas de alta contaminación. Y para eso ya hemos estado reuniéndonos, estamos en un grupo de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, con Transición Ecológica y Reto Demográfico, con AEMET y con el Instituto de Salud Carlos III y bueno, estamos trabajando en ello y de hecho no solo nos gustaría trabajar en el plan de contaminación que tiene una complejidad bastante mayor que el de temperatura, sino también en planes integrados que recojan otro y a lo mejor otros riesgos más. Y bueno, como vamos un poco cortos de tiempo, pues aquí lo dejo. Muchas gracias, Santiago. Puedes quedar el tiempo que quieras y luego abandonas tranquilamente. Bueno, hay una pregunta dos preguntas para Antonio de Aponte, una de Carmen Sebastianes y otra de Ana Arizcorreta. La primera pregunta
dice, dada la situación, bueno, te dan las gracias, os dan las gracias a los tres, dada la situación en que nos encontramos y las medidas que habría que tomar, ¿vamos bien o la evolución es tan rápida que ya vamos tarde? Y Ana Rizcorreta pregunta para el doctor Daponte, ¿por qué cuando aumenta la temperatura aumenta la prevalencia de la diabetes? Bien, esas son las preguntas de los oyentes. Tenemos 14 minutos y yo tengo también preguntas para Luis, así que por favor, muy brevemente, Antonio. De la primera pregunta, que vamos tarde seguro, ¿no? Sobre todo pensando en los ritmos de las decisiones políticas a nivel planetario, además, ¿no? Porque esto, las emisiones, aunque tengamos que hacer, ¿no?, nuestra parte o nuestro esfuerzo, ¿no?, en cada ámbito local, nacional, etcétera, aquí hay un problema que es un problema realmente muy globalizado, ¿no? Entonces, claro que vamos tarde. Yo veo España que ahora ha hecho este plan de adaptación, ¿no?, que está muy bien, ¿no?, pero tendríamos que haberlo hecho hace una década, ¿no? Entonces, necesitamos recursos de todo tipo, educativos, educar a la población, cambios de ámbito, lo que ha contado Luis Ferreirín de la dieta. Eso implica un cambio gigantesco cultural, ¿no? No solo industrial, sino también cultural, ¿no? Y eso requiere su tiempo, ¿no? Y no sé si tenemos ese tiempo, ¿no?, para hacer todos estos cambios, ¿no? Y a la segunda pregunta, hay dos tipos de factores, ¿no? Bueno, cuando aumenta la temperatura, el organismo reacciona, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay ciertos cambios metabólicos que se van a producir simplemente porque tú subes un poquito la temperatura, ¿vale? Junto a eso, lo que va a ocurrir además es que a un poco más de temperatura, lo que cambian también, que lo he explicado, son los hábitos, ligeramente los hábitos de las personas, ¿no? Y si cambian ligeramente los hábitos de las personas, por lo que sea, a más calor se favorecen, ¿no?, hábitos que generan o tienden a generar, seguramente muy relacionados en muchos casos con las dietas que se consumen y demás, ¿no?, tienden a generar, pues eso, un aumento de factores de riesgo asociados a la diabetes, ¿vale? Y me quedaría ahí para no liarme mucho más. Yo podría estar charlando con vosotros un par de horas así tranquilamente y creo que no terminaríamos. Pero como no podemos, dos preguntas para Luis. Una, ¿por qué no hablamos nunca de superpoblación, Luis? Una pregunta. Segunda, cerdos o agricultura intensiva y virus. Por tanto, asocio la charla de Antonio con la tuya. Tercera, para los dos. Si disminuye la agricultura en el sur o desaparece la agricultura del sur, ¿de dónde vamos a sacar las verduras para comer, Luis y Antonio? Perdona, ¿puedes repetir la última que no he entendido bien? Sí, si se desertiza buena parte del sur de Europa y disminuye la producción de alimentos en general, y en concreto de vegetales, ¿de dónde sacamos las verduras? Ya sé que esto es una pregunta un poco, en fin, un poco borde, ¿no? Porque es asociar lo que puede pasar en un momento con lo que ya está pasando. Bueno, pero en fin, os lo dejo ahí. Es decir, superpoblación, virus y agricultura intensiva, patógenos y agricultura intensiva y desertización y alimentación. Bueno, empezando por la primera, de superpoblación, y rápido para que nos dé tiempo de hablar un poquito más, sí que hablamos de superpoblación. Y en este caso estamos hablando de una superpoblación realmente impresionante, la superpoblación de animales para consumo humano. Ahí es donde tenemos que incidir primero. Si realmente ahora mismo cerca del 80% está relacionado con tu tercera pregunta también, cerca del 80% de la superficie agrícola mundial se destina a producir alimentos para animales. O sea, si nosotros reducimos ese consumo, esa producción de alimentos de origen animal, vamos a disponer de muchas más tierras para poder cultivar aquellos alimentos de primera necesidad, los alimentos de origen vegetal, poder tener espacios para pastos, para la ganadería extensiva y ecológica, para complementar nuestra alimentación con esa proteína animal y, sobre todo, podemos también incluso liberar tierras para la biodiversidad. La crisis, el colapso de la biodiversidad es otro reto importantísimo de la humanidad y es fundamental actuar. Pero claro, esto, si actuamos
en esos parámetros, en esos ejes, podemos seguir produciendo alimentos para toda la población, incluso para la población que vamos a hacer en el año 2050, las estimaciones que existen de qué vamos a hacer, ¿no? Pero es fundamental actuar en eso, ¿no? Cambio de dieta, reducir el desperdicio alimentario. Recuerdo que cerca de una tercera parte de los alimentos que producimos se tiran a la basura y tener una alimentación sana y saludable. Cerdos y virus, sin duda hay una relación. Cada vez más se está demostrando que muchas de las pandemias, muchos de los problemas sanitarios que han ocurrido tanto en el pasado como probablemente van a ocurrir más y con más potencia en el futuro, están muy relacionados con esto, ¿no? Este uso también excesivo de antibióticos en la ganadería industrial está provocando uno de los problemas que va a ser seguramente el más grave a nivel sanitario, a nivel mundial. La misma Organización Mundial de la Salud ya lo dice, la resistencia a antibióticos. Estamos inflando los animales que comemos con antibióticos y con eso se está aumentando la resistencia a antibióticos en las bacterias. Y eso va a ser muy difícil actuar si no cambiamos el modelo. Antonio, ¿tú? Sí, yo iba a decir, bueno, superpoblación, yo creo que este es un término, digamos, que había que meter en este debate, superpoblación, en este caso humana, no estoy hablando de animales, ¿no? Porque es obvio que es uno de los factores detrás, ¿no? De los factores condicionantes del cambio climático, ¿no? Hay que decir también que detrás de todo esto hay mucho, o debería haber mucho cambio cultural, ¿no? Es decir, si todo el mundo aspira a vivir en sociedades de consumo, como hemos construido en las sociedades occidentales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, en fin, esto no va a acabar bien, ¿no? Vamos a acabar bastante mal porque, como Luis habló, hay unos límites que tiene el planeta, ¿no? Y esto sería inviable, digámoslo así, ¿no? Yo diría que, además de eso, está el tema de los virus, es la ganadería industrial, y es que lo que estamos haciendo es produciendo grandes, digamos, ¿no?, daños ambientales, ¿no?, en algunos lugares, justamente, ¿no?, más que en otros, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo es que mezclamos personas con animales que no deberían mezclarse, por ejemplo, ¿no?, porque son salvajes y tienen virus endémicos, etcétera, ¿no? Bueno, parece que esta es la hipótesis, ¿no?, de este virus, ¿no?, la hipótesis que circula por ahí, ¿no?, la transmisión desde algún animal que debería ser salvaje, pues a seres humanos y demás, ¿no? Entonces, con esto tenemos un problema, claramente. Esto es una pandemia, pero yo creo que estos virus van a venir más, ¿no? O esto es lo que parece, si no se adoptan cambios, obviamente, y hay una protección para los espacios naturales donde viven estas especies y, por lo tanto, podemos poner barreras, ¿no?, que es lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Y luego, lo de la alimentación, hablas del sur. Yo creo que en el sur, y particularmente en el sur de Europa, creo que somos poco conscientes de los riesgos, o sea, de los problemas que nos va a generar a nosotros el cambio climático, ¿no? Que va a ser desde el riesgo a la desaparición de la agricultura, y esto está puesto en informes de predicción que hace la propia Comisión Europea, ¿no? Y eso, ¿qué generaría esto? Cambios en nuestra capacidad de alimentación local. Es decir, si apostamos por una dieta basada en productos locales, ¿no?, pero resulta que en buenas partes, por ejemplo, del Mediterráneo, ¿no?, por razones del calor, las temperaturas, etcétera, ¿no?, desaparece la posibilidad de tener una dieta local, ¿no?, acabaremos en una dieta, entre comillas, industrializada, ¿no? Entonces, yo creo que somos los del sur, somos de los más interesados, ¿no?, en que se adopten medidas, ¿no?, para reducir las emisiones de cambio climático, ¿no? Y eso conlleva cambios en la forma en que nos alimentamos, cambios en cómo utilizamos el territorio, etcétera, ¿no?, cambios en las emisiones, cambios en la movilidad y un largo etcétera, ¿no? Bien, para los minutos que nos quedan, que son muy pocos, os voy a pedir a cada uno que resumáis brevísimamente cuál sería el punto clave de vuestra preocupación en relación con lo que pensáis, lo que conocéis, y la modificación más urgente que le pediríais a quien proceda, a las administraciones nacionales, globales, lo que sea. Si tuvierais que concentrar en una o dos cosas los problemas y las soluciones, ¿qué diríais? 1 minuto y medio para cada uno.
Bueno, puedo empezar yo. Sí. Para mí, fundamental reducir el consumo excesivo que tenemos en esos países enriquecidos, que realmente estamos quitando esos recursos a otros países que están más debilitados. Sin duda, para mí es fundamental y urgente y muy necesario hacer una transición hacia la agroecología. No podemos seguir en un modelo agroalimentario que esquilma los recursos del planeta para que unos pocos al final tengamos unos alimentos privilegiados e incluso los tiremos a la basura. Para mí eso sería lo fundamental. Y sin duda, a nivel de España y con aquello que estábamos hablando, es urgente que España, estando en esa situación de vulnerabilidad tan grande como decía Antonio, pues que aumente su ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo, Antonio. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, pero por complementarlo, ¿no? Vivimos en sociedades y cada vez más donde tenemos un porcentaje muy elevado, por ejemplo, de personas mayores, ¿no? De edad, ¿no? De personas con enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Es decir, todo ello hace que la gente sea más vulnerable, estos grupos, ¿no? De la población sean, digamos, más vulnerables al cambio climático, ¿no? Por lo tanto, el impacto en salud no va a ser solo el golpe de calor o la mortalidad, ¿no? Sino que va a afectar, ¿no? A grupos enormes de la población justamente por sus condiciones sociales, sanitarias, etarias, etcétera, ¿no? Ese sería, digamos, el efecto para mí más importante, ¿no? Y los cambios. Bueno, yo creo que, por complementar lo que ha dicho Luis, necesitamos construir o reconstruir, ¿no? Las ciudades para hacerlas sostenibles y particularmente sostenibles energéticamente, ¿no? O sea, no puede ser que construyamos viviendas, por ejemplo, ¿no? Donde a continuación de construirla tenemos que meterle sistemas que consumen energías, ¿no? Para calentarlas y para enfriarlas, porque hemos hecho unas viviendas de muy baja calidad e inadaptadas para el clima en el que se construyen esas viviendas, ¿no? Entonces, esto es totalmente irracional, por ejemplo. Necesitamos, desde luego, abordar el problema de la movilidad, es un problema gravísimo, ¿no? Porque además afecta directamente, o sea, está asociado al cambio climático y además afecta, y como dije antes, ¿no? Multiplica los efectos del cambio climático todo el tema de la contaminación atmosférica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las ciudades deberíamos, que es donde va a vivir la mayoría de la población en este planeta, ¿no? En ciudades, ¿no? Yo creo que habría que rediseñarlas y pensarlas para hacerlas sostenibles y, por lo tanto, mucho más amables para este planeta, ¿no? Antonio, si me permite solo una cosa que me acabo de acordar y que siempre me da vuelta en la cabeza, que es el tema del agua. Sin agua no hay vida y para mí es otro reto muy importante. Cada vez vamos a tener menos agua y el agua que tenemos está muy contaminada debido precisamente a la actividad humana. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. A mí, os lo digo, me quedaría hablando con vosotros toda la tarde porque me surgen tantas cosas y yo sé que conocéis tan bien cada uno de vuestros campos que, bueno, es un placer escucharos. Yo os agradezco muchísimo y el Congreso también que os hayáis tomado el trabajo de preparar vuestras ponencias y de presentarlas con tanta claridad. Quizás a algunas personas que nos estén oyendo se les quede un sabor un poco amargo o preocupante, pero es que yo creo que tenemos que preocuparnos. Es que no queda otra. Tenemos que preocuparnos y después ocuparnos. El asunto es grave, es importante y ojalá que quien nos escuche se lo tome también en serio e influya a su nivel. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Santiago, que ya se ha tenido que marchar. Os deseo un trabajo excelente desde Greenpeace, desde el Observatorio de Salud, que sigáis empujando y concienciando a todos los que llegáis para que entre todos pongamos remedio y frenemos un poco esto, todo lo que podamos y tengamos un mundo mejor para todos. Gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias a ti y a todas las personas que nos han escuchado, que no las vemos, pero que están ahí seguro. Eso, seguramente. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias.